Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Espero que bien, espero que dispuestos a comenzar esta nueva clase, ¿sí? Como siempre digo, a prepararse todo, a prepararse el mate, el café, algo fresco, lo que sea, a preparar lo que uno quiera, a buscar algo si queremos compartir o comer algo a medida que vamos viendo la clase, cuaderno, lapicero, lapicera, auriculares de ser necesario, todo listo, todo preparado para arrancar. Así que arranquemos la clase del día de hoy, ¿sí? Bien, como ustedes ya pueden ver en cronograma, la clase que corresponde es la clase vinculada o relacionada a las patologías más frecuentes que podemos llegar a encontrar en el aula cuando vayamos a ejercer nuestro rol. Por lo tanto, voy a pasar a explicarles cómo vamos a organizar la clase del día de hoy. En el primer video vamos a desarrollar 3 patologías. TGD y TEA, en realidad una idea, ya cuando hablemos de TGD va a haber varias patologías dentro, cuando hablemos de TEA también, pero vamos a tomarlo como un bloque, TGD y TEA, por un lado, síndrome de Down, segunda patología, y espina bífida será la tercera patología que veamos, ¿sí? En el segundo video vamos a abordar lo que es síndrome de Guest, TDAH y retraso madurativo. Un total de 6 patologías, ¿sí? Bien, entonces, 3 patologías en el primer video, 3 patologías en el segundo video. Son patologías frecuentes que uno puede llegar a encontrar en el aula. ¿Sí? Hay más patologías, claro que hay más patologías. Simplemente estamos haciendo una selección de patologías para poder brindarles, ¿sí? Bien, chicos, comencemos a trabajar entonces con la primera patología de ellas que dijimos TGD/TEA sería, ¿sí? Cuando hablamos de TGD o de TEA, en realidad estamos hablando de una serie de trastornos que, de acuerdo al manual abordado, puede recibir un nombre u otro nombre. Puede recibir el nombre de TGD o el nombre de TEA, ¿sí? Si tenemos en cuenta el manual, ¿sí?, de diagnóstico, el famoso DSM-4, ¿sí?, el nombre que recibirán estos trastornos será TGD. En cambio, si tenemos en cuenta un manual más actualizado, el DSM-5, el nombre que reciben estos trastornos es el de TEA. Pero en ambos casos estamos hablando prácticamente de la misma sintomatología, ¿sí?, y de las mismas causas. Por un tema que no tiene que ver con esto, el nuevo DSM organiza, ¿sí?, los trastornos de una forma diferente. No es que desaparecen los trastornos que ya mencionaremos cuando veamos el paso de TGD a TEA, y esto está muy explicado en el apunte que le pasamos, sino que tiene una nueva reorganización. Entonces, según el manual utilizado, recibirá el nombre de TGD o recibirá el nombre de TEA. Según estos manuales, al margen de cuál utilicemos o cuál utilizó el profesional en su momento para diagnosticar, estos trastornos son trastornos que se caracterizan por una perturbación grave y generalizada de varias áreas del desarrollo. Es decir, trastornos que afectan diferentes áreas. ¿De qué se trata esto? De un conjunto de trastornos caracterizados por retrasos y alteraciones cualitativas en el desarrollo. ¿Cuáles son las áreas que afectan estos trastornos? Lenguaje y comunicación, interacción social, conductas, intereses y actividades. Lo que suele ocurrir cuando hablamos de estas patologías es que no en el sujeto, en el niño, podemos llegar a hablar porque estamos dentro de un aula, no se llegaron a desarrollar en forma apropiada o en algunos casos se desarrollan pero se deterioran con el tiempo. ¿De qué hablamos cuando hablamos del área del lenguaje y comunicación? Esta área hace referencia a las habilidades para la comunicación que tiene el paciente o el sujeto que se está diagnosticando. Acá hablamos de qué tipo de comunicación es, si es verbal, ¿sí?, si es no verbal, cuál de estas comunicaciones puede sostener el paciente.
El déficit de la comunicación es algo patente y además es uno de los factores relacionados con los problemas de conducta, ¿sí? También es uno de los motivos de frustración familiar. Este déficit en la comunicación afecta negativamente el estado anímico de los niños, y no solamente de los niños, sino también de sus familiares. Los problemas en esta área pueden abarcar, por ejemplo, la incapacidad de iniciar o mantener una conversación social, pueden abarcar la idea de la comunicación con gestos, ¿sí? en vez de palabras, con la idea de desarrollar un lenguaje lento, si se dice un lenguaje lentamente, o haberlo desarrollado o no haberlo desarrollado en lo absoluto. Otra característica que puede llegar a tener, podemos a detectar en esta área es el no fijar la mirada sobre objetos, esto de no ajusta, sino ajustar la mirada sobre objetos, o no referirse a los objetos correctamente, si los objetos estamos tratando, no fijo la mirada, no me vinculo a través de la mirada sobre un algo y además no me refiero, ¿sí?, a ese algo de manera correcta, ni tampoco me refiero a mí mismo de manera correcta. Otras características, pues esto de repetir palabras, ¿sí?, continuamente, lo que se llama ecolalia, ¿sí?, o memorizar pasajes enteros. Repetir, me cuesta verbalizar, pero puedo repetir un párrafo entero del Martín Fierro, ¿sí? Dijimos que otra área en la cual el sujeto o el niño, particularmente con esta patología, tenía afectada, era el área de la interacción social. Esta área hace referencia exclusivamente a la habilidad que tiene el sujeto para relacionarse socialmente, para vincularse con los demás, ¿sí? Si logra presentarse frente a los demás de manera apropiada, ¿sí? Si en esta presentación frente a los demás, si en este vincularse frente a los demás, surge o no surge algún tipo de impedimento. Algunas características que presentan los sujetos, los niños en esta área, por ejemplo, puede ser la dificultad de hacer amigos, estamos hablando de niños, no participar en juegos interactivos, es un niño más bien retraído, ¿sí?, se retira, rompe un poco los vínculos con el entorno, puede tratar a otros como si fuesen objetos, esto de cosificar al otro, prefieren pasar más tiempo solo y no tiempo acompañado con niños de su edad, ¿sí? Suelen por lo general mostrar falta de empatía también. Ahora bien, otra de las áreas afectadas, dijimos ya, las conductas, los intereses y las actividades. Esta área particularmente abarca la imaginación, la creatividad, abarca el juego, ¿sí? Lo que va a generar en sujetos con esta patología es justamente un interés restringido, y suele darse frente a este interés restringido algún tipo de conductas estereotipadas. Es decir, existen muchas o varias conductas estereotipadas en la vida diaria de este niño, existen rituales, cosas que se deben repetir una y otra vez. También existen cosas que le van a interesar más que otras, totalmente, ¿sí? Cosas que le interesan más que otras. ¿Qué más podemos decir? Hasta acá, porque estamos viendo la patología de manera muy general, ¿sí? ¿Por qué hasta acá? Porque en el material ustedes van a recibir muchísima más información. Hoy en día, ¿sí? Vamos a ver un poquito de las causas. Hoy en día se considera un enigma prácticamente las causas de los tejidos del TEA, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existe una certeza acerca de estas causas. El origen, se dice que el origen de esta patología tiene un origen o tiene raíces multicausales. No existe una única causa.
y depende de cada caso particular del cual estemos hablando, ¿sí? Es por eso que vamos a hablar de causas orgánicas y causas psicológicas. Y dentro de las causas orgánicas podríamos nombrar algunas, como por ejemplo causas neuroanatómicas, ¿sí? O causas que tengan que ver con factores genéticos, es decir, una base bio. Causas prenatales, ¿sí? Como por ejemplo determinadas circunstancias que haya pasado a la mamá durante el embarazo, pueden ser golpes, pueden ser enfermedades que la madre haya tenido, malformaciones, algún tipo de enfermedad viral que la madre haya contraído, ¿sí? Durante el embarazo. Eso en relación a las causas prenatales, pero también hay causas perinatales. ¿Cuáles son las causas perinatales? En realidad los factores perinatales, no las causas perinatales. Los factores perinatales son estas características que pueden presentarse prácticamente un mes antes o un mes después del nacimiento. Se dice 28 días antes o 28 días después para ser más exacto, ¿sí? 28 días antes del parto y 28 días después del parto. Estos tipos de factores o de causas lo que permiten es incrementar las probabilidades de estructurar algún tipo de secuela de desarrollo, lo vivido en este tiempito, ¿sí? Pero también hay causas psicológicas. Dijimos, en este momento nombramos una sola causa, vamos a nombrar una sola causa de origen psicológico, que es una teoría, que se llama teoría de los padres culposos, ¿sí? Es una teoría. Otra cosa que hay que tener, ¿en qué consiste esta teoría? Responsabilizan a la madre por la no vinculación con el niño, ¿sí? Esto de no fijar la mirada con el niño es la teoría de los padres culposos. La madre no se vincula, el niño no llega a vincularse, eso le estaría provocando esta patología, estos trastornos, ¿sí? Esta teoría fue la primer causa, ¿sí? De la cual se habló allá y hace tiempo, hace 80 años atrás. Dijimos que es multicausal, es una teoría que está prácticamente en desuso. Se las traigo porque se sigue hablando de esta teoría. Me trae un solo caso en todo el mundo que tengan TEA por una causa como esta, alcanza para seguir sosteniendo la teoría vigente, ¿no? Un solo caso en el mundo. Pero lo importante es que cuando hablemos o pensemos en las causas, lo que es TGD-TEA, tengamos presente que es multicausal y depende particularmente en cada caso qué fue lo que originó este trastorno. Bien. Estamos hablando de trastornos. ¿Pero de qué trastornos? Cuando hablamos de TGD, ¿de qué trastornos particularmente estamos hablando? Bueno, perfecto. Estamos haciendo referencia a 5 tipos diferentes de trastornos. El trastorno autista, el trastorno de Rett, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, ¿sí? Ese es el quinto trastorno. ¿Qué características generales de todos estos trastornos podemos hablar? Suelen comenzar antes de los 36 meses, ¿sí? Hay una clara falta de respuesta hacia los demás, este día de no fijar la mirada, no responder a besos, no responder a caricias, tienen deficiencia en el desarrollo del lenguaje como ya vimos, ¿sí? Puede ser que haya un lenguaje, puede ser que el lenguaje esté presente, pero tiene algún tipo de patrón especial, como dijimos, la ecolalia, esto de la repetición de palabras, que puede darse de manera inmediata o de manera demorada, lenguaje metafórico, ¿sí? Pueden invertir los pronombres. Otras características generales de esta patología son respuestas, podríamos decir, extrañas a diferentes aspectos del ambiente, como por ejemplo resistencias al cambio o diferentes tipos de intereses o vínculos con ciertos objetos distintos al del resto de los niños sería. Digo niños todo el tiempo porque estamos hablando de chicos, si estamos hablando de integración escolar en niños. Otra característica puede ser las dificultades para lo que sería la percepción del cuerpo. Suelen tener ausencias de conductas comunicativas
para compartir sus propias experiencias, pensamientos estructurados, diferentes posibilidades de aprendizaje. Aquí hay una realidad, chicos. Hay muchísimas causas y muchísimas características. Y cada uno de estos trastornos tendrá sus características particulares que aparecen en el apunte. Lo importante es tener presente esto. Hasta un determinado año, ¿sí?, se sostuvo el DSM-4, este modelo diagnóstico que diagnosticaba a los chicos que tenían estas características como TGDs, o autismo, o Asperger, o Rett, o desintegrativo, o no especificado. A partir del año 2013 surge el nuevo manual de diagnóstico, el DSM-5, y cambia la forma de llamarlo. Deja de llamarse TGD, trastornos generalizados del desarrollo, para pasar a llamarse TEA, trastorno de espectro autista. ¿Sí? La base de la patología es lo mismo. Algunos trastornos se quedan, otros se fueron, pero no desaparecen del manual. No es que desapareció la patología, se los reestructura. Por eso, cuando hablemos básicamente de TEA o hablemos básicamente de TGD, estamos hablando prácticamente de los mismos tipos de trastornos. ¿Sí? Bien, si se habla de TGD, desactualizado la terminología, eso hay que tenerlo presente. ¿Por qué lo estamos trayendo hoy también acá? Porque esto existe y se escucha, este chico tiene un TGD así, sí, lo diagnosticaron con TGD, y sin embargo es una terminología que está totalmente en desuso. Pero hay profesionales o niños que ya no son tan niños que fueron diagnosticados con esta patología. Y hay profesionales que todavía, los más grandes, los más resistentes, siguen diagnosticando con un manual tal vez no tan actualizado. Bien, hasta acá, primer patología que nos podemos encontrar en un aula, ¿sí?, TGD o TEA. Dijimos que en un grupo, un conjunto de trastornos. Otra patología posible y habitual encontrarnos dentro de una aula son niños que tengan síndrome de Down. ¿Sí? El síndrome de Down, lo primero que tenemos que destacar es, no es una enfermedad, no se va a curar, los trastornos tampoco. Este no es una enfermedad, el síndrome de Down. No se va a curar, sino que el síndrome de Down es una alteración genética que se va a producir por la presencia de un cromosoma extra. Por eso se dice que no tiene cura ni tratamiento específico el síndrome de Down. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa? Las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas, dividido en 23 pares. Las personas con síndrome de Down tienen 3 cromosomas en el par 21, ¿sí?, en lugar de ser 2. En lugar de hablar de pares, habría como una tríada acá en el par 21, habría 3 cromosomas en lugar de 2. ¿Sí? Las personas entonces con síndrome de Down tienen 3 cromosomas en el par 21 en lugar de tener 2 como habitualmente suele ocurrir o existe en el ser humano. Por eso a esta patología también se la conoce como trisomía 21, ¿sí?, porque tiene justamente 3 cromosomas en el par 21. Bien, avancemos un poquito más. Se le llama síndrome en realidad a esta patología porque es un conjunto de fenómenos que pueden ser patológicos o no y que se relacionan unos con otros por una causa específica. En este caso dijimos la existencia de un cromosoma extra. ¿Sí? ¿Qué más pasa? ¿O qué más podemos decir? Esto afecta este cromosoma extra en este par, va a afectar el desarrollo cerebral, ¿sí?, va a afectar el desarrollo del organismo y es la principal causa de discapacidad intelectual y también la principal causa de alteración genética humana, ¿sí?, humana. Estaba por decir más común, pero era redundante, ¿sí? Es la alteración genética más común en humanos. ¿Cuáles son las causas de esta patología? En realidad, la causa última se desconoce, ¿sí? Se desconoce cuál es la causa última de esta patología. Sí se sabe que es una alteración cromosómica
que se produce durante la gestación. Acá el problema concreto, dijimos, surge en la réplica del cromosoma 21 y este tercer cromosoma en este par, ¿sí?, puede originarse por tres maneras distintas, ¿sí? O de tres formas distintas. La primera forma se la llama o se la conoce con el nombre de trisomía 21, ¿sí? La segunda forma se la conoce como traslocación cromosómica y la tercera forma se la conoce como mosaicismo o trisomía en mosaico. Vamos de a poco. Tres formas que tienen de originarse este cromosoma extra. Primera forma, dijimos trisomía 21. Este es el tipo de síndrome de Down más común y es producto de un error genético que tiene lugar muy pronto en el desarrollo o en el proceso de reproducción celular, ¿sí? La segunda forma es la de la translocación cromosómica. Bien, ¿qué es la translocación cromosómica? Bueno, ocurre en casos muy raros. No es el caso más habitual, ocurre en casos muy raros. Se da, ¿sí?, que durante el proceso de división celular un cromosoma 21 se rompe y algunos de esos fragmentos se unen de manera anómala, podemos decir, ¿sí?, a otra pareja cromosómica, ¿sí? Se rompe el par y los fragmentos de este par 21 se terminan uniendo a otra pareja cromosómica. Generalmente se unen en el par 14, ¿sí? Es decir, que además de tener un cromosoma extra en el par 21, el par 14 tiene una carga genética extra que viene de otro, ¿sí?, de otro par cromosómico que se rompió. Último dijimos, ¿sí? Última forma de presentarse o de originarse esta patología: mosaicismo, trisomía mosaico. Acá ocurre lo siguiente. Una vez fecundado el óvulo, en el proceso de división que sigue a la fecundación del óvulo, el material genético no se separa correctamente, ¿sí? De modo que una de las células, ¿sí?, que está intentándose separar, comienza a generar células hijas que tienen 3 cromosomas en su par 21, ¿sí? Una célula comienza a generar otras células con esta trisomía, ¿sí? Con esta comienza entonces a generar células hijas con cromosomas extras en el par 21. Pero no todas se producen así. Algunas tienen un par extra en el par 21 y otras no. O sea, algunas células hijas se empiezan a reproducir de esta manera y otras no, ¿sí? Se dan ambas reproducciones celulares, podríamos ya decir. Entonces, ¿qué pasa? El resultado va a ser que algunas células sean trisómicas, esto que tengan 3 cromosomas, y el resto de las células sean normales, no tengan esta trisomía. Esa mezcla de tipo cromosómico, ¿sí?, se conoce como mosaicismo o mosaicismo cromosomático o cromosómica, ¿sí? Bien, acá vamos a ver las 3 formas por las cuales se puede llegar a generar, entonces, o de las 3 maneras que se genera el síndrome de Down. Hay factores de riesgo en esta patología, ¿sí?, en relación a las causas. No existe, como dijimos, una causa concreta que determine por qué se producen estas alteraciones del cromosoma 21, pero sí existen factores de riesgo que indican una mayor probabilidad de que esta alteración se genere. Primero, o primer factor a tener en cuenta es la edad avanzada de la madre, ¿sí? El riesgo de una mujer de concebir un hijo con síndrome de Down aumenta después de los 35 años, ¿sí? Aumenta.
Sin embargo, la mayoría de los niños con síndrome de Down nacen de mujeres menores de 35, ¿sí? Porque las mujeres menores de 35 tienen más hijos, por lo general, que las mayores de 35. Ahora, estadísticamente hablando, hay mayor cantidad de casos de esta patología en mujeres mayores de 35, pero como son madres más jóvenes por lo general, hay mayor cantidad de niños con síndrome de Down, ¿sí? Porque las madres más jóvenes tienen más hijos que las madres más adultas, ¿sí? Tal vez una mamá de 22, 23 años hasta los 35 tiene varios hijos, o dos o tres, y después de los 35 tal vez tenga solamente uno. Entonces, fíjense cómo por ahí, este es un criterio cuantitativo y no cualitativo del que estamos hablando. Eso tiene que quedar claro. Y es una cuestión totalmente estadística, ¿sí? Aumenta el riesgo, ¿sí? Después de los 35 años. Sin embargo, hay que hacer esta salvedad. La mayor cantidad de casos de síndrome de Down en niños proviene de mamás más jóvenes. Otro factor de riesgo, ¿sí? Vuelvo a aclarar entonces, factor cuantitativo y no cualitativo, un tema de probabilidades. Acá estamos hablando de números concretos, chicos, ¿sí? Otro factor de riesgo son los padres. A ver, ¿qué de los padres? Los padres que sean portadores ya de la traslocación genética para el síndrome de Down. Tanto hombres como mujeres pueden transmitir la traslocación genética para el síndrome de Down a sus hijos. Otro factor de riesgo es haber tenido ya un hijo con síndrome de Down, ¿sí? De hecho, ¿sí? Nos pasó a nosotros con el embarazo de mi hija. Uno de los resultados no dio bien, un valor no era, uno de los valores de la translucencia nucal no era lo que se esperaba. Tuvimos que ir a ver un genetista, ¿sí? El genetista miró el estudio y entre las primeras cosas que nos preguntaron fue, a ver, ¿hay antecedentes familiares de personas, de sujetos con esta patología en su familia? No. A ver, sus padres, sus hermanos, sus tíos, hizo como un mapa familiar, ¿sí? Nos preguntan, ¿tienen síndrome? No. Bueno, perfecto. Justamente el valor que había dado mal en el estudio era ese, ¿no? Era el vinculado a esta patología. Así que bueno, fíjense cómo esto se tiene en cuenta. Esto de la traslocación genética de padres a hijos. Porque viene acá la idea también. Y esto de haber tenido un hijo también ya con anterioridad con síndrome de Down. Como factor de riesgo, no como causa siempre, ¿sí? ¿Cuáles son las características que tiene esta patología? Las personas con este síndrome generalmente tienen un coeficiente intelectual de leve a bajo, ¿sí? Como creo que ya le hemos dicho, tengo la idea, si no se lo repito, es la causa más frecuente de retraso mental, ¿sí? De origen genético, el síndrome de Down. En relación a las características físicas, podemos decir que tienen microdoncia. ¿Qué es la microdoncia? Una o varias piezas dentales tienen tamaños más pequeños que lo habitual. Pueden tener depresión nasal, si esta nariz plana, un puente nasal deprimido, una boca que es relativamente más pequeña comparada con la lengua, ¿sí? Al ser hipotónica, parece más grande la lengua, ¿sí? Lengua pareciendo ser más grande y boca chiquita da esta característica en realidad. Suelen tener la boca abierta, suelen tener problemas de babeo, hay una tendencia a respirar por la boca debido a que tienen grandes adenoides o grandes amígdalas, ¿sí? Suelen ser alérgicos o tener alergias recurrentes o resfríos, ¿sí? Por eso también la presencia de la boca abierta, esto está respirando por la boca, y el babeo. Suelen tener manos anchas pero cortitas, con un solo pliegue en la palma,
ven esto que tenemos nosotros acá, ven todos estos pliegues así que uno tiene, bueno, no, ellos tendrían un solo pliegue en las palmas, extremidades más cortas, suelen ser de baja estatura, se puede dar la presencia de manchas blancas en el iris del ojo, poco tono muscular, párpados inclinados hacia un lado, más bien cuellos cortos, esto como que tienen los hombritos más arriba, pareciera este cuellito o presencia de un cuello cortito, ¿sí? Suelen tener orejas redondeadas, ¿sí? Con implantación bajas, estrabismo es común también, o es una de las características que puede estar presente, retraso en el crecimiento, entre otras tantas características, ¿sí? Como digo, pueden ampliar del material, pueden ampliar de internet. También las personas con esta patología, o los niños con esta patología, particularmente los niños con los que estamos trabajando nosotros, suelen tener diferentes grados de discapacidad cognitiva, ¿sí? A ver, en relación a la memoria, podemos decir que la memoria a corto plazo verbal es un área de especial dificultad para las personas con síndrome de Down. En general, tienen mejor memoria para recordar lo que ven, ¿sí? Esto de la memoria visual, ¿sí? Que lo que oyen, memoria auditiva. También presentan una cierta discapacidad en relación al pensamiento abstracto, ¿sí? Existe una cierta dificultad con el pensamiento abstracto, lo que termina provocando es justamente una comprensión muchas veces o dificultades en la comprensión de algunos conceptos en relación al lenguaje. Otra característica que dentro de los diferentes grados, ¿sí? Lo que sea del área cognitiva, hay ciertas manifestaciones de problemas en la comunicación. No obstante que existan esto, el aprendizaje de las habilidades comunicativas, ¿sí? Es un proceso continuo que se prolonga a lo largo de muchos años. Es decir, el niño va a ir mejorando sus habilidades comunicativas a medida que vaya desarrollándose y obviamente estimulándolos, ¿sí? Las personas con síndrome de Down no tienen un techo o un límite en su aprendizaje, ¿sí? No tienen un techo o un límite en su aprendizaje del lenguaje. Siguen aprendiendo y progresando en su adolescencia y en su edad adulta. Bien. ¿Qué más podemos decir? También esta patología está asociada a diferentes tipos o complicaciones de salud, como por ejemplo defectos cardíacos congénitos, trastornos auditivos, infecciones en los oídos, problemas de visión, problemas gastrointestinales, trastornos en relación a lo que serían inmunitarios o trastornos endocrinos. Suele estar asociado también a la obesidad, a problemas en la columna vertebral, suelen asociarse a lo que es la apnea de sueño, tienen mayor riesgo de contraer demencia, leucemia y algunos tipos, ¿sí? De patologías oncológicas y enfermedades infecciosas como por ejemplo la neumonía. Voy a destacar esta idea. Todo lo que acabo de decir, defectos cardíacos, auditivos, infecciones y demás, son complicaciones de salud que suelen estar asociadas a esta patología. No es que las personas con síndrome de Down tienen, no estoy diciendo eso, ¿sí? Son patologías asociadas. Bien. Última patología de este primer video. Espina bífida. Tal vez no es de lo más escuchado o una de las patologías tan renombradas como podría ser autismo, TEA o el síndrome de Down. No por eso deja de ser una patología que existe y con frecuencia en nuestras escuelas. ¿Qué es entonces la espina bífida?
Muy, pero muy sencillamente podríamos decir que es un defecto de nacimiento. Defecto en el cual la médula espinal de un bebé no se desarrolla correctamente. Esto pasa cuando la médula espinal no logra desarrollarse, no logra cerrarse correctamente durante la gestación. Es decir, la columna vertebral que protege la médula espinal no se forma y no se cierra como se debería cerrar. Eso suele producir daño en la médula espinal y en los nervios. ¿Sí? Bien. A ver, en palabras un poco más técnicas, podríamos decir que la espina bífida es una grave malformación congénita dentro de un montón de defectos del tubo neural. El tubo neural es un canal estrecho que se pliega y cierra entre la tercera y cuarta semana del embarazo. ¿Para qué? Para que después se pueda formar el cerebro y la médula espinal. A ver, la espina bífida se produce cuando la parte del tubo neural que forma la médula espinal no se cierra completamente, queda un poquito abierta. Esto ocurre, como dijimos, entre la tercera y cuarta semana del embarazo, más específicamente podríamos hablar entre los días 23 y 26. ¿Cuál es la implicancia de esta patología? Bueno, alrededor de 2 niños y medio, podríamos decir, nacen en 1000. Es decir, 2.4 en realidad, ni siquiera 2.5. 2.4 nacimientos en 1000, ¿sí? Tendrían espina bífida. Es decir, 2 chicos y medio, si lo queremos llevarlo así, podríamos decir 2 chicos y medio nacen con espina bífida en 1000, ¿sí? O 5 niños en 2000, ¿sí? Para que podamos poder verlos en un número, ver esta patología cuantitativamente, ¿sí? Ahora, estas probabilidades van cambiando a medida que ya hay otros integrantes de la familia con esta patología. Entonces, 2.4 en 1000 tratándose de un primer embarazo, de un primer bebé que tiene, ¿sí?, la mamá. Ahora, las probabilidades aumentan exactamente de 5 en 1000 al tratarse de un segundo hijo ya con esta patología. Se duplican las probabilidades de contraerlas y ya tienen un niño con espina bífida. La espina bífida lo que suele provocar son discapacidades físicas e intelectuales, ¿sí?, que van de leves a graves, estas discapacidades. La gravedad dependerá, por un lado, del tamaño y la localización de la abertura en la columna, ¿sí?, y además si parte de la médula espinal y los nervios están afectados. También dependerá en función, o la gravedad estará en función de la altura y justamente de la gravedad de la lesión. Y cuando hablamos de gravedad de lesión podemos hablar de 3 tipos distintos, entonces, de espina bífida: la que uno conoce con el nombre de mielomeningocele, meningocele es la otra, y espina bífida oculta. La mielomeningocele, ¿sí?, o este tipo de espina bífida, es la que tiene la mayor cantidad de... es la más común, ¿sí? Es la más común y además de ser la más común, es el tipo más grave de espina bífida, ¿sí? En esta afección hay un saco, podríamos decir, de líquido que sale a través de una abertura en la espalda del bebé, ¿sí? Parte de la médula espinal y de los nervios están en un saquito por fuera, ¿sí? Así se puede ver el bultito en la espalda del bebé.
y además presentan daños. Este tipo de espina bífida provoca discapacidades que pueden ser moderadas o graves, como problemas que afectan la forma en que se va al baño, ¿sí? Desde el ir al baño, pérdida de la sensibilidad de las piernas, la sensibilidad de los pies, o directamente no poder mover las piernas, ¿sí? O sea, van desde dificultades para ir al baño hasta esto, ¿sí? Otro tipo de espina bífida es la meningocele, ¿sí? Antes era la mielomeningocele, esta es la meningocele. Con el meningocele, ¿qué pasa con este tipo de espina bífida? Hay también un saquito de líquido que sale a través de una abertura en la espalda del bebé, pero la médula espinal no está en ese saco, ¿sí? En la anterior estaba, acá no está en ese saco. Por lo general, el daño de los nervios en este caso es escaso, valga la redundancia, o nulo, o no hay, ¿sí? Este tipo de espina bífida puede provocar discapacidades menores. El otro tipo de espina bífida es la espina bífida oculta. La espina bífida oculta o este tipo de espina bífida es el más leve de estas patologías. ¿Por qué? Porque justamente como lo dice la palabra, está escondida. En esta enfermedad hay un pequeño hueco en la columna, ya no hay un saquito, hay un pequeño hueco, pero no hay una abertura ni un saco en la espalda. La médula espinal y los nervios suelen ser normales. Muchas veces la espina bífida oculta recién se detecta en la niñez avanzada o en la adultez, ¿sí? Este tipo de espina bífida no suele provocar discapacidades. ¿Cuáles son las causas de esta patología y cuáles son los síntomas de esta patología? Cuando hablamos de causas, hablamos de, como tantas otras patologías, que en realidad no se conocen todas las causas posibles en relación a esta patología, por eso es necesario seguir estudiando más el rol de los factores como los genes y el medio ambiente en la aparición de esto, ¿sí? Si bien se desconoce exactamente las causas, sí se puede trabajar de manera preventiva. ¿De qué manera? Y bueno, por un lado, los médicos suelen dar a las mujeres embarazadas, por lo general, ¿sí?, ácido fólico, 400 microgramos por día. Inclusive, si ya se ha tenido un embarazo y está afectado por la espina bífida, ¿se acuerdan? 2.4 en 1000 o 5 en 1000, segundo embarazo. Bueno, si ya se ha tenido un embarazo con un hijo que tenga esta patología, es posible que tenga una mayor dosis, ¿sí?, de lo que es el ácido fólico. Inclusive, si se sabe que se están buscando este segundo hijo, se les va a empezar a pedir que empiecen a tomar esto desde antes de provocarse el embarazo, ¿sí?, desde antes de que se llegue a la concepción. Que ya el organismo esté preparado con una cierta cantidad de ácido fólico necesaria para producirse este embarazo, y además que se siga consumiendo este ácido fólico en mayores proporciones que en los embarazos normales, ¿sí?, en los primeros meses de embarazo. Perdón, que embarazos normales no, que embarazos que no hayan tenido entonces, ¿sí?, problemas con esta patología, porque el embarazo puede ser sumamente normal, no va a variar el embarazo en relación a esta patología. Síntomas, esto en relación a las causas, síntomas. Entonces, causas se desconocen, podemos trabajar preventivamente con la toma de lo que es el ácido fólico. ¿Cuáles son los síntomas? Recordemos, antes que nada, antes de empezar a trabajar con los síntomas, que es una patología que requiere de un diagnóstico médico, ¿sí? No por comenzar a ver estas características en los niños, sí, tiene espina bífida. No. En ninguna patología podemos decir esto. Es una patología que requiere de un diagnóstico médico. En segundo lugar, tengamos presente que en el caso de una espina bífida oculta, muchos pacientes desconocen que tiene esta malformación, ya que no padecen ningún síntoma ni lesión. Es más, pueden atravesar su vida entera sin ser conscientes de esta patología, de que tiene esta patología. Otra cosa a tener presente es que no hay
dos personas iguales con espina bífida, ¿sí? Por lo tanto, los síntomas y las complicaciones pueden variar, de hecho, varían de paciente a paciente. Bien. Habiendo aclarado esto, pasemos a los síntomas más comunes. Bien, algunas veces los síntomas se pueden observar en la piel, sobre el defecto de la columna, este bultito que se genera producto de este saco, ¿sí? También se incluyen vellosidades anormal, ¿sí? Una marca de nacimiento, una protuberancia, ¿sí? Sobre la zona de la médula que se encuentra afectada. Las personas con espina bífida pueden sufrir problemas gastrointestinales, musculares, problemas de piel, problemas urinarios. También es común deformidad física, discapacidad intelectual, encurvadura en la espalda, lesión en los nervios, parálisis o parálisis de la mitad inferior del cuerpo. Dolor en la espalda, dolor en las piernas, debilidad, entumecimiento, deformidades ortopédicas en las piernas, los pies y las espaldas. A ver, en las espaldas no, en la espalda, no sé por qué lo dije en plural. En líneas generales, esta malformación afecta a 3 de los principales sistemas del organismo: el sistema nervioso central, el aparato locomotor y el sistema urinario, ¿sí? El sistema genital y el sistema urinario. Algunas complicaciones que pueden surgir, ¿sí? Ya hemos dicho recién en las personas, en nuestro caso en los pacientes, pueden ser hidrocefalia, que es acumulación de líquido en el cerebro, deformaciones en los pies, alergia, por ejemplo, suele estar asociada a la alergia al látex, intestino y vejiga neurógenos, médula anclada, pubertad precoz, falta de movilidad, sensibilidad y fuerza a partir de la lesión hacia abajo, generalmente en las piernas, ¿sí? Chicos, hasta acá el primer video de hoy, ¿sí? Vamos a dejar acá, pueden ampliar de internet, pueden ampliar del material, hay mucho para decir de todas estas patologías. Nos tomamos un respiro y volvemos para el segundo video.